Muy buenas noches, don Oscar y Adalid. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, gracias. Muy buenas noches, Paula y Adalid. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. La verdad que sacar el rato para una persona como Adalid tan ocupada, con una agenda muy llena, hay que agradecerle. No, de verdad un honor por estar hablando aquí con ustedes sobre un tema tan interesante para el mundo y para Costa Rica, en realidad. Así es, así es. Adalid es una persona que tiene un excelente currículum. Presentémoslo, Paula. Claro que sí. Bueno, Adalid es abogado especialista en Derecho Informático, ha sido conferencista internacional, consultor, capacitador sobre temas de ciberdelincuencia y protección de datos personales. Cuenta con más de 15 años de estudio del fenómeno de ciberdelincuencia. Es corredactor de las recientes reformas del Código Penal costarricense, también en lo que respecta a los delitos informáticos. Fue fuerte impulsor de la aprobación en Costa Rica del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia. Es coordinador de la Comisión de Innovación Regulatoria y subcoordinador de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas de nuestro país. También se ha desempeñado como capacitador, tiene una amplia experiencia en temas de capacitación judicial sobre este mismo tema, ¿no? Sobre lo que son los delitos informáticos. Fue elegido en el 2019 dentro del top 20 de divulgadores más destacados de habla hispana sobre ciberseguridad. Y bueno, pues ha sido consultado y entrevistado por diferentes medios, tanto a nivel nacional como internacional, sobre los temas de derecho informático y de ciberseguridad. Entonces, sí, como podemos ver, el currículo de Adalid en realidad es súper amplio y definitivamente tiene muchísimo que aportarnos la noche de hoy. Muchísimas gracias, Paula, por esa presentación, y de verdad que para Canas y Ganas es un honor contar con la presencia del licenciado Adalid Medrano. Bueno, vamos a iniciar entonces. Yo quisiera hacer una introducción para que ya el invitado se desarrolle en los campos que hemos conversado de mucha profundidad realmente. El tema de hoy, como todos los jueves, es un tema interesante y particularmente en esta fecha trataremos un tópico innovador y de mucha actualidad. Las sociedades siempre han necesitado canalizar de diferentes formas la toma de las decisiones de cómo son gobernados o se van a gobernar. Se dice que el sistema político menos imperfecto es la democracia. Bueno, el referente siempre lo tenemos en la antigua Grecia, donde los ciudadanos se reunían y tomaban decisiones en conjunto. De ahí, como sabemos, viene el término democracia, el gobierno del pueblo, por la particularidad de la participación de ciertos ciudadanos en esta toma de decisiones. Adelante. A través del tiempo sabemos que durante muchos siglos existió un oscurantismo en lo que hoy podríamos llamar la negación de derechos electorales y políticos del ciudadano. Pero bueno, aquí no se trata de una lección de historia, que para eso tenemos en la hora anterior a don Vladimir, un historiador muy reconocido, don Vladimir de la Cruz. Pero sí se hace necesario hablar de esos aspectos históricos para adentrarnos en el tema de fondo. Avanzado ya el siglo XIX, en momentos de conciencia, donde se claman por derechos y dignidad de las personas, aparecen pensadores quienes proponían diferentes formas de gobernarse. Estamos hablando desde el pensamiento liberal o las teorías marxistas. Y ya arrancando el siglo XX, aparecen otras alternativas en el pensamiento filosófico político, como es la socialdemocracia o la democracia cristiana. Bueno, alrededor de esos pensamientos se comienzan a armar los partidos políticos con sus propuestas de gobierno, y en esa etapa aparece lo que en la historia se llaman caudillismos también, figuras caudillistas. Es importante señalar que para esta época, ya incluso avanzado el siglo XX, la mayoría de los adeptos a los partidos políticos tenían un vínculo racional
o interés de dependencia. Sí, se pertenecía a un partido político porque se coincidía con sus postulados o había un interés particular. Esto que se llama el voto duro de los partidos políticos. Sin embargo, aquellos quienes no tienen filiación política se han convertido en un mercado cautivo para los políticos, desde siempre, porque ellos son los que determinan el ganar una campaña electoral. Y esto de campañas electorales se da a través de la técnica para definir esa elección. Recordemos que al inicio del siglo XX prácticamente no existía la radio o no tenía la penetración que hoy puede tener cualquier dispositivo tecnológico. Únicamente teníamos la prensa escrita. Entonces la organización de esas campañas políticas se hacían a través de la concentración o manifestaciones en las grandes ciudades. Y ahí se daban las movilizaciones. Incluso el elector rural hasta aprovechaba para ir de paseo. El caudillo daba sus discursos desde el balcón. Entonces se llama las campañas políticas de balcón. Después vino la radio. Sin duda modificó radicalmente la forma de hacer campañas políticas. El pregonero que estaba en las plazas públicas de manera física, sutilmente infiltrado para dar manifestaciones gratas al candidato, pasó ya en la radio ese voceo callejero a convertirse en los anuncios radiales propagandísticos, teniendo en las campañas una penetración mayor. Y ni qué se diga cuando aparece la televisión. Recordemos aquel primer debate televisivo que se da en el mundo y es entre Richard Nixon y John F. Kennedy. Nixon, un viejo ya político, se le olvidó que la televisión tenía imagen. Estaba acostumbrado a hacer sus campañas en radio. Y entonces resulta que llegó con un traje entero, color claro, llegó mal rasurado, descuidado en su presentación, mientras tenemos a un Kennedy con traje oscuro, generando una muy buena presencia escénica, bien rasurado, simpático, agradable, radiante. Dicen los analistas políticos de aquella época que desde ahí se dio un giro de esa campaña y fue un disparador del triunfo de John F. Kennedy. Bueno, conforme ha ido avanzando la tecnología, las campañas políticas también se han ido significando. Ese vínculo ideológico que hablamos hace unos momentos del elector con una organización política se ha ido disminuyendo, casi llegando a nada. Y esto ha permitido que se explote la parte emocional del gran elector, que no tiene partido político. De allí que se diga que la política es más pasión que razón. Bueno, con la llegada del celular en esta era digital y más recientemente con la inteligencia artificial, que ahora sin duda Adalid nos va a hablar ampliamente, la política y las campañas políticas cambiaron radicalmente. Hoy hablamos del neuromarketing político. Los enfoques de grupo para medir la parte cualitativa ya prácticamente no se estilan, no funcionan. Y las encuestas puerta a puerta para medir esas tendencias cuantitativas tampoco se estilan. La dinámica de los logaritmos en inteligencia artificial se encarga de realizarlos con mayor precisión incluso. En un elector tan volátil como el que hoy tenemos, donde hoy está aquí y mañana está al otro lado, es muy importante este tipo de herramienta y prácticamente decisoria para formular una campaña electoral. Dicen que en el amor, en el juego y en la política todo se vale. Bueno, si bien es cierto, las estructuras partidarias con sus dirigentes que van puerta a puerta aún tiene un valor, por lo menos en un país como el nuestro, ya en la era digital va quedando esa práctica obsoleta.
y después del COVID, y terminó de cambiar la forma de hacer política. Bueno, hoy escogimos un nombre fuerte, ¿verdad, Paula? Cibercampaña secuestrando Totalmente. elecciones. Y sabemos que Aladid tomó con valentía el tema y nos lo va a desarrollar de la mejor forma como sabe hacerlo. Finalmente, el próximo 2 de noviembre se llevará a cabo la elección presidencial en los Estados Unidos de América entre el candidato Biden y el actual presidente Trump. Y precisamente en la campaña anterior se habló de una injerencia extranjera en los resultados, cuando se dio esa injerencia en la campaña política norteamericana. Pero este tema de las cibercampañas va mucho más allá. Así es que muchas gracias a Dalit y coméntenos desde su óptica, desde su profesionalismo, desde su análisis, ¿cómo estamos con el tema? Especialmente en campañas externas. Sí, don Oscar, Paula, realmente muy honrado estar aquí el día de hoy para hablar de este tema con ustedes. Efectivamente, las noticias falsas y la desinformación en general son un gran reto para las democracias modernas. Tenemos que ver que en este momento no solo nos tenemos que enfrentar con actores políticos que flagrantemente le mienten al electorado, le mienten al pueblo en las noticias, entonces, pero también tenemos que estar enfrentando que existen campañas paralelas con desinformación que están fluyendo en las redes sociales, que están fluyendo a través de las plataformas de mensajería como WhatsApp, que las personas se creen cosas que mantienen sus sesgos, que le confirman sus creencias sobre ciertos tipos de temas, los difunden. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos que ver que el año pasado una encuesta decía que 1 de cada 5 costarricenses ha difundido una noticia falsa, inclusive en algunos casos sabiendo que podría no ser cierta. Entonces, hay algo muy interesante porque de hecho en el año 2015 el Washington Post deja su programa de fact-checking porque dice que al estadounidense no le importa la verdad y la realidad. Esto es un año antes de que inicie Donald Trump. Entonces, podemos ver cómo la verdad es algo que creemos que es muy importante, pero a veces a las personas les interesa más que se afirme lo que ya piensan, mantenerse en su zona de confort. Y su zona de confort puede ser seguir apoyando al candidato que quieren apoyar. Entonces, las campañas políticas modernas no solo tienen que tomar en cuenta cuáles son las mejores propuestas, sino que también con qué le pueden salir los opositores que ya involucran inclusive lo que podría ser el acto del robo de información como fin para tratar de hacerle daño a una campaña. Entonces, como podemos ver, usted lo mencionaba muy claramente que en los Estados Unidos en aquel tiempo estaban en esa transición de la radio a la televisión y que por eso hubo fallos que fueron explotados por parte, digamos, de la otra campaña. Entonces, de esta misma forma, podemos decir que los políticos que no se logren adecuar al nuevo mundo moderno que involucra la desinformación van a pasarla muy mal. Y con eso no estoy diciendo que tienen que montarse en este tipo de campañas de noticias falsas, cibercrimen y todo, pero sí estar preparados para contraatacar esto, porque también tenemos que tomar en cuenta que la verdad en este mundo va a depender del momento. Lo que es verdad hoy no va a ser verdad mañana. Quiere decir que usted tiene que ser muy rápido para desmentir algo que puede ser muy elaborado, que puede perjudicarle. Entonces, ya no solo tenemos que ver si algo es cierto, sino algo podría ser parcialmente cierto. Entonces, imaginémonos que en este momento se filtren correos electrónicos del presidente de la República. Yo lo primero que me preguntaría es, ¿serán totalmente falsos? ¿Tendrán una parte de verdad o están siendo manipulados? Porque una sola palabra manipulada puede cambiar todo el contexto de una comunicación. Entonces, imaginémonos qué difícil decir, bueno, es que el correo hasta cierto punto es cierto, pero no. Entonces, el mero hecho
de que una noticia se publique que pueda tener cierta, digamos, cierto fundamento, no significa que está siendo cierta. Y usted tiene que estar preparado para desmentirla. Pero también, vea qué interesante, que las campañas políticas tienen que pensar en ciberseguridad, porque si no toman las medidas correctas, pues van a ser víctimas. Y ahí podemos entrar en los Estados Unidos, que en el año 2016 vemos cómo a la campaña de los demócratas le hackean los servidores de correos electrónicos y los empiezan a filtrar en Wikileaks. Vea qué interesante. Estamos hablando de falencias en ciberseguridad en un país de primer mundo, donde estos temas no son desconocidos y son explotados para una manipulación electoral. Entonces, como podemos ver, eran correos reales que se estaban divulgando, pero al mismo tiempo podrían haber informaciones que se estaban divulgando que se basaban en un hecho real para adjuntar documentos que realmente no lo eran. Entonces, esto es interesante porque cuando nosotros estamos, digamos, podríamos hablar en este momento de Costa Rica, enfrentándonos a actores nacionales, podríamos tener cierta expectativa que con ciertas medidas de seguridad básicas podríamos estar seguros. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a campañas que están siendo ejercidas desde el extranjero, como puede ser de los Estados Unidos hacia Costa Rica, desde Israel hacia Costa Rica, Irán hacia Costa Rica, Rusia, China, que quieran de alguna forma tratar de colocar un candidato que le favorezca? Y decimos Costa Rica, pero es que en este momento en Estados Unidos se están enfrentando de este tipo. Pero ¿a dónde voy con esto? Es que cuando nos enfrentamos a un actor local tienen capacidades limitadas, pero cuando es un actor extranjero, existe todo un mercado de vulnerabilidades que, para explicar qué es una vulnerabilidad, es todo error que puede tener un dispositivo electrónico, un sistema informático que puede ser explotado, o sea, puede ser utilizado por grupos criminales para poder tener un acceso o poder ejercer acciones dentro de un servidor. Entonces, ¿qué pasa si usted a mí me manda una invitación de WhatsApp? Yo digo, mira, qué interesante, voy a hablar con usted. Pero ¿qué pasa si usted realmente, en vez de ser una persona prestigiosa de Costa Rica, es eso, pero también es un agente ruso? Y realmente me envía, mira, aquí te estoy enviando este video para que lo evalúes dentro de lo que vamos a ver en el programa. Yo abro el video, digo, mira qué chiva. Solo eso bastaría para que usted hackee mi teléfono. Y esto que estoy diciendo es lo que pasó en el contexto de Jeff Bezos con, digamos, una república que se encuentra, digamos, en Oriente, donde un príncipe se encuentra a Jeff Bezos. Estamos hablando de una persona con mucho poder económico que tiene todos los asesores que quieran ciberseguridad, se agregaron como contactos, le envía un video al otro y eso bastó para poder encontrar la información que querían y tratar de chantajearlo en los estados, digamos, sobre las políticas que tenía su diario que él compró para que no publicaran ciertas cosas. Entonces, vean qué interesante, porque cuando estamos ante un actor estatal extranjero, los poderes son muy grandes porque utilizan vulnerabilidades que compran en millones de dólares que no están corregidas por los sistemas operativos para tratar de ingresar, robarnos información y tratar de utilizarlos en nuestra contra. Entonces, cuando nos enfrentamos a actores extranjeros, en realidad es poco lo que podemos hacer para protegernos, porque podrían utilizar a alguien cercano, inclusive comprándolo, digamos, para que nos envíen información, abrirla y a partir de ahí tratar de tener acceso a nuestra información. Entonces, cuando estamos hablando de elecciones de un país como los Estados Unidos, vemos que no es una sola agencia la que podría estar tratando de ganar poder y de influencia sobre un país. Podemos ver que pueden haber diferentes países. Entonces, como pudimos ver en las elecciones del 2016, se trató de utilizar el hackeo de servidores y campañas de desinformación a través de la utilización de redes sociales como Facebook o redes, digamos, de información como Twitter para manipular el electorado. Entonces, vemos que en los Estados Unidos
que es un país tan poderoso, lograron tratar de manipular el electorado para tratar de manipular una elección. Y aquí hay algo muy importante que hay que destacar, porque se dice que Cambridge Analytica, que la interferencia rusa, Facebook reconoce, por ejemplo, que son $100,000 los que invirtió, digamos que grupos vinculados con agencias rusas para manipular las elecciones de los Estados Unidos. Entonces, se reconocen $100,000 en campañas que pagaron por medio de Facebook, de lo que se reconoce y de lo que se hizo en Facebook. No lo que se hizo en Twitter, no lo que se pagó para articular a todas estas redes, y podemos ver que el efecto que tiene en la población es grande. Tanto es así y tanta es la perversión con la que actúan que inclusive trataron de articular campañas, o mejor dicho, digamos que eventos contrarios entre personas de Black Lives Matter con personas que son, digamos, opuestas, o sea, personas racistas, para que chocaran, para generar esta división que debe haber en un electorado para poder manipularlo, para tratar de ir haciendo poquito a poquito esta manipulación, digamos, este empuje que se debe dar para que las campañas o que el electorado vaya yéndose hacia un lado o hacia el otro, tratar de desprestigiar digamos, al contrincante. Por ejemplo, en este caso de los rusos, trataban de desprestigiar a Hillary Clinton porque ella, cuando tenía o ejercía su cargo dentro del gobierno de los Estados Unidos, pues no era muy amiga del gobierno de Putin, y por supuesto que quería, que a Rusia no le convenía que ganara Hillary Clinton. Entonces, por supuesto que le convenía que ganara alguien como Donald Trump, que inclusive hizo un Miss Universo en Rusia, que siempre estuvo tratando de llamar la atención de Putin, que le decía que era un gran hombre, que cuando se empieza a ver esto, es claro que Putin empieza a decir que admiraba a Trump porque eso era lo que le convenía, pero también todas las campañas de desinformación empezaron a tratar de favorecerle y trataron de desprestigiar a Hillary Clinton. Entonces, bueno, podemos ver... Una interrupción. Claro. Realmente fue esa campaña la primera donde se tiene conocimiento de la intervención directa en el mundo digital y además tratándose de los Estados Unidos por parte de sujetos o intereses extranjeros. Igualmente, en esa campaña, en este caso el Partido Demócrata no estaba preparado y la campaña republicana o algunos de los estrategas más rebuscados de los republicanos lograron generar esta forma de hacer política, porque el tema aquí es que es la nueva forma de hacer política. Yo preguntaría entonces, de la información que manejas para esta campaña, para esta elección del 2020, ¿estará el Partido Demócrata? ¿Estará el Partido Republicano? ¿Estarán ambos partidos? Sobre todo el Demócrata, que fue la víctima en aquel momento, preparados para poder sostener, para poder contener este tipo de hacer campaña actualmente. Bueno, me parece que sin duda es un fenómeno para el que creo que no están preparados. La figura del candidato Trump o presidente candidato Trump es muy fuerte. Es un presidente que se sabe que no tiene ningún valor por la verdad, o sea, no tiene ningún aprecio por la verdad. Se sabe que el electorado de las personas que lo apoyan tampoco les interesa mucho la verdad. Hay que ser muy, vamos a ver, muy enfático en que el presidente de los Estados Unidos no nos puede gustar, pero ha tenido buenos, digamos, resultados a nivel económico. Esto hace que inclusive, digamos que sectores de la población que deberían adversarlo, tienen un voto secreto que lo favorecen, porque al final a la gente lo que le sirve es comer. Entonces, es bastante interesante porque a partir de la información que se puede recolectar de la población,
que en Estados Unidos es mucha, que tenemos un Facebook donde usted puede hacer mucha segmentación, que eso lo han tratado de disminuir para que no se pueda manipular al electorado. Podemos decir que ni es la primera campaña en la que se ha utilizado manipulación, pero ha sido por supuesto que la más mediática. Tenemos que ver que en campañas de desinformación, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, los rusos hicieron un ataque, los alemanes hicieron un ataque de bandera falsa, haciéndose un autoataque, haciéndolos pasar por que los polacos estaban tratando de ingresar al territorio alemán para iniciar de alguna forma el ataque que terminó iniciando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la desinformación y todo este tipo de manipulación no es nueva, que ahora se están utilizando otro tipo de herramientas, por supuesto, pero que inclusive lo que tiene que ver con desinformación, cuentas falsas, eso es algo que inclusive en Costa Rica ya podíamos ver desde, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, en la campaña del sí y el no, el referéndum del sí y el no con el TLC, ya se veía en internet que había movimientos de manipulación a través de desinformación y por los dos lados, y que conforme, por supuesto, que tenemos una población que va utilizando más los medios tecnológicos, pues por supuesto que esto se va incrementando de la misma forma en los Estados Unidos. Cambridge Analytica, la interferencia rusa, ha sido, por supuesto, que son muy populares, han llamado mucho la atención, pero por supuesto que no son los primeros. Y si usted me pregunta, ¿están los Estados Unidos listos para esto? Yo le diría que absolutamente no, porque ya se han acostumbrado a que la verdad no es prioritaria. Lo importante es que usted le den herramientas para poder apoyar a su candidato. Entonces, qué difícil, porque esto es un modelo que se puede tratar de imponer en otros países, y uno podría decir, qué mal si empiezan a copiar este modelo de hacer política en nuestros países, porque una cosa es utilizar los medios digitales para generar campañas informativas, que usted pueda aprovechar toda la información que tiene para educar a la población, para tratar de defender sus mejores ideas, pero otra cosa muy diferente es que los candidatos en la actualidad y futuros candidatos en la actualidad se tienen que cuidar de cualquier ataque informático. Le voy a dar un dato que lo va a sorprender. Usted sabía que recientemente se filtró que el gobierno chino maneja 2.5 millones, vamos a ver, maneja datos de 2.5 millones de personas, digamos que influyentes en el mundo. Quiere decir que tienen información de políticos, información de periodistas, influenciadores, a nivel mundial. ¿Ah? Banqueros, posiblemente. De verdad que tienen información de todo el que le pueda ser relevante. Ojo, desde conversaciones personales privadas hasta información pública, información sobre sus hijos, porque ellos ocupan tener información cuando se sientan en una mesa a negociar o cuando ocupan hacer campañas de desinformación, ¿por qué no? Información de diferentes personas para manipularlos, para poder ejercer presión. Entonces vean que esto es algo súper grave, donde la ciberseguridad es esencial en toda campaña, en el proyecto personal de cualquier persona, y lo vulnerables que somos como ciudadanos. Entonces, por supuesto, que nadie ahorita se puede dar el lujo de no cuidar su información, y que cuando es de dar información, menos, siempre va a ser, digamos, más. Entre menos información usted tenga disponible, mejor. Entre mayores cuidados tenga de ciberseguridad, mejor. Entre más descuidado usted sea con su información, más pone en peligro su proyecto futuro. Entonces, todo esto es muy grave cuando estamos hablando de que para tomar una decisión como país, vamos a tomar en cuenta la información que fue obtenida de forma legal y la forma ilegal. Porque en el momento que usted le empiecen a difundir que un candidato presidencial fue, vamos a ver, acusado de violación, aunque sea por unos mensajes que se intercambió, que pueden estar manipulados, qué difícil para la gente quitarse eso de la cabeza. Entonces, no hay que dejar de lado de que este mundo en el que al que nos dirigimos utiliza los medios tecnológicos para bien y para mal.
y que para mal, la única forma que podemos tener para prepararnos es aplicar políticas de ciberseguridad, políticas de protección de datos personales, y si usted es una empresa, una organización, un partido político, pues también tiene que manejar dentro de su estrategia de manejo de crisis todo lo que tiene que ver con una exfiltración de datos. Entonces, bueno, precisamente en esta campaña que en 2 meses o menos de 2 meses ya está concluyendo en los Estados Unidos de América, sabemos que hay una injerencia china, ahora usted lo está comentando, sobre este gran flujo de información que ellos tienen, y por supuesto que por parte de otros estados lo están manejando. Esto es muy complicado, es sumamente complicado, porque en esa posverdad que hoy vivimos, nada es cierto, nada es falso, todo es cierto, todo es falso, y esto genera en un elector, hablando de campañas políticas, en un elector tan volátil, genera entonces una confusión a nivel tal que los resultados de campañas políticas terminan siendo cualquier resultado. Así es, así es. De hecho, ¿qué pasa con la protección de datos en ese momento? No pasa nada. Es un argumento, entonces. Sí, en el tema de protección de datos, inclusive a nivel nacional, podemos hablar del caso UPAD, y voy a hablar del caso UPAD desde una perspectiva teórica. Quiero decir que esta recopilación centralizada de datos por parte del gobierno de la República es peligroso por sí mismo. No quiero decir que lo vayan a utilizar o lo hayan utilizado, pero si hablemos de los riesgos de concentrar información, vemos cómo ellos centralizaron en una base de datos, en un órgano totalmente político como es el Ministerio de la Presidencia, información de la mayoría de los costarricenses, información que podía inclusive tomar en cuenta temas de enfermedades, que aunque fue desmentido, también en Casa Presidencial hay, digamos que, comunicados donde hablan de los convenios que tienen con EDU sobre información, porque a través de la información inclusive psicológica, etcétera, de enfermedades mentales, etcétera, podrían tomar decisiones sobre cómo ayudar a una persona a nivel económico. Entonces vamos a ver, cuando usted habla de que se maneja una información con los mayores descuidos que pueda haber, como tener la información personal de tantos costarricenses en una computadora personal, que es otra de las cosas que se veía, esta información tiene un gran riesgo de ser robada y ser utilizada en campañas electorales. Entonces, si nos ponemos a ver desde cuándo viene Cinerube, y que sin información estaba o no está bien resguardada, no lo sé, podríamos decir que por qué no, eso no se pudo haber utilizado en las elecciones pasadas. No es lo que se hizo, pero es una gran posibilidad. Pero todavía es más grande la posibilidad que sea utilizada en una campaña posterior. Y ve qué interesante el dilema en que se encuentra el gobierno en estos momentos. Vemos que la Contraloría de la República le está solicitando datos de 1 millón de personas al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo le dice, pero usted realmente los ocupa. Y le dice, sí, claro, para fiscalizar. Pero ¿para qué no los ocupa? Es que le quiero enviar encuestas de satisfacción o para ver qué pasó con los datos. Y uno dice, ok, desde la perspectiva de protección de datos es el caso UPAD a la inversa. Pero ahora, vean qué interesante, como es el gobierno el que está tratando de que no sea una transferencia de datos ilegal, entonces está ocultando. A mí me llama la atención, porque yo digo, realmente para qué la Contraloría ocupa toda esa base de datos completa para hacer el proceso de fiscalización, porque para mí eso representa un riesgo de que esa base de datos sea robada en el proceso y sea utilizada de forma posterior. Entonces, si la aseguran y todo, yo diría, bueno, está bien, sería parte de lo normal que sea en nuestro país, pero ¿qué pasa si se la roban? O el detalle es, ya se la robaron. O sea, en realidad la información personal, más cuando tiene que ver con datos socioeconómicos de los costarricenses, es información de mucho valor en el mercado negro. Es de mucho valor para estas bases de datos de gobiernos extranjeros que podrían utilizarla para tratar de
menoscabar la democracia para tratar de presionar a una persona que quiere tal vez, y digamos que luchar por un cargo público para que se haga a un lado en favor del candidato que les conviene porque tienen información de ellos. Entonces, imagínense en una Costa Rica donde nosotros andemos en carro y el gobierno sepa en todo momento por dónde anda nuestro vehículo. Esa Costa Rica no está tan lejos porque inclusive estamos a meses de que se aplique este sistema por cámaras donde van a poner multas por videocámaras, pero también, como bien lo indicaron en COSEBI, van a tener la posibilidad de rastrear la trayectoria de un vehículo y compartirla con otras instituciones. En ese momento, si lo veíamos en el caso UPAD, nada más imaginémonos esa información utilizada con fines políticos. Imaginemos de un candidato presidencial que tiene una querida, entonces fuera su familia, van a un motel y ahí queda la trayectoria, tienen cámaras con reconocimiento facial por aquí y por allá, y por ahí le llegan unos mensajes y dice, bueno, usted realmente quiere ser presidente de la República, porque si es presidente de la República tiene que ver esto. La persona, por proteger su familia, va a decir, no, mejor yo, de aquí no, muchas gracias, gracias por tomarme en cuenta, pero mejor no. ¿Pero por qué? Si es un gran candidato. No, mejor no. Entonces, estamos hablando entonces que la tecnología nos ha llevado a un salvajismo imparable en las campañas electorales. Vamos a ver, la tecnología nos presenta el dilema que como sociedad no hemos construido un modelo de privacidad que sea lo suficiente protector del ciudadano, pero que a la misma vez nos permita convivir en sociedad, que tenga este sistema vulnerabilidades por sí mismas y que esto pueda ser explotado por agentes maliciosos. Sí, efectivamente. Si a las personas no se les capacita sobre protección de datos, no se les capacita sobre, digamos, medidas de ciberseguridad, es muy difícil que las personas no sean vulnerables y los delincuentes no busquen o no puedan atacarlos. Entonces, vemos cómo por la pandemia todos estamos ya ahora como algo normal haciendo este tipo de entrevistas, que antes lo normal es que fuéramos en vivo a algún lado. No, ahora es lo normal aquí. Y qué dicha, ¿verdad? A veces, porque digamos, yo estoy dando clases en la U y yo digo, bueno, me hace falta estar en la clase, pero qué bonito estar sentado y ya, ¿verdad? Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero dentro de las desventajas son que estamos forzando a que un grupo de la sociedad por primera vez ingrese a este mundo tecnológico sin ningún tipo de educación sobre temas de privacidad. Entonces, vemos cómo tenemos a personas con una gran desventaja a nivel competitivo, que pueden ser lesionadas, digamos, por sus nuevas interacciones en medios digitales, y el gobierno hasta qué punto tiene una obligación de capacitar a la población sobre temas de ciberseguridad. Y mi crítica política sería que si ni siquiera se está capacitando bien a la población en cómo protegerse contra el COVID, ¿qué se puede esperar con algo que la gente realmente no cree que realmente sea un problema? Y COVID es una pandemia mundial y aún así no hay campañas de información lo suficientemente efectivas para que podamos parar la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con la ciberdelincuencia? Que la gente cree que solo pasa en las películas. Y cuando usted pone un excelente programa de cómo se puede manipular el electorado por cibercampañas, la gente realmente cree que esto no pasa, que esto realmente, de seguro no lo estamos inventando. Entonces, qué complicado, porque no hay una conciencia sobre el tema. Nos está preguntando, y sería importante, un término que usted como experto conoce muy bien y lo menciona, pero para quienes nos siguen, ¿cómo podríamos conceptualizar la aplicación de la ciberseguridad? Claro, la ciberseguridad termina siendo las medidas de protección para el ciberespacio. Entonces, vea qué interesante, porque cuando hablamos de temas de ciberseguridad, estamos hablando de cómo protegernos en el ciberespacio. Por otro lado, la seguridad informática puede ser aplicada a nivel de un sistema informático muy específico, pero la ciberseguridad va a involucrar todos estos dispositivos vinculados unos con otros. Y por otro lado, tenemos la protección de nuestros datos, que es cuando usted toma la decisión en qué comparte, qué no comparte,
Entonces hagamos un ejemplo muy claro. Digamos que usted por primera vez está ingresando a Internet y usted decide poner su nombre completo. Pero ¿qué pasa, don Oscar? Si usted dice, no, realmente yo no quiero que me estén buscando por mi nombre y solo me voy a poner O Alfaro. Usted está en ese momento ejerciendo un derecho fundamental para disminuir las posibilidades que agentes que usted no quiere que se contacten con usted, lo encuentren. Entonces, vea qué interesante, porque esto es una política de protección de datos, porque usted está ejerciendo un derecho fundamental, el de autodeterminación informativa. Usted decide cómo se va a presentar. Vea qué interesante, yo en este momento me pongo aquí José Dalí Medrano M, podría haber puesto José Dalí Medrano Melara, no, muy largo. A veces pongo solo a Dalí Medrano. Está bien. Es un ejercicio que hacemos cada vez que nosotros participamos en Internet, porque tenemos que tomar en cuenta que cada vez que nosotros ponemos nuestro nombre completo, cada vez que aparecemos con nuestras caras, hay robots rastreando esta información y probablemente está ahí por el resto de las vidas. Entonces, el día de mañana yo tengo que saber que en las próximas elecciones de Costa Rica alguien puede sacar algo que dije en esa entrevista, voy a decir a Dalí, vamos a ver, usted dijo que UPAD era una realidad, que UPAD pudo haber sido utilizado con esto. Y yo dije eso. Bueno, y claro, hay pruebas de eso. No voy a pretender que eso se va de borrar de Internet. Entonces, cuando uno dice algo, cuando uno publica algo, está de alguna forma, sin querer, decidiendo sobre cómo los medios digitales van a tratar nuestros datos personales. Por eso es que es importante tener políticas de protección de datos, políticas de privacidad o de ciberseguridad. Bueno, tenemos un segundo factor de autenticación en nuestras cuentas de correo, en nuestra cuenta Facebook, porque permítame decirle, si cualquiera de las personas que nos está viendo no tiene ese segundo factor de autenticación en sus cuentas, en medios digitales, debe ser porque alguien le está viendo toda la vida. Para mí es casi un hecho. Hay alguien viendo sus correos, sus fotografías que tiene en su teléfono que se sube inmediatamente a la nube. Hay alguien viéndolas. Si usted no tiene ese segundo factor de autenticación, usted por un hecho que su contraseña o sus contraseñas ya han sido publicadas en Internet porque unos hackers robaron una base de datos donde estaba y a partir de ahí pueden acceder a su información. Entonces, esto es algo tan esencial, pero que es más esencial que ponerse mascarilla en tiempos COVID. Es un estándar básico que todos deberíamos cumplir. Pareciera que es un símil, ¿no? Es un símil entre la mascarilla y esa. Quedamos notificados. Eso es muy importante. No, totalmente. Yo apenas terminé este programa voy a empezar, digamos, a ese doble check, a esa doble seguridad en todas las redes sociales. Adalis, verás que yo tenía una duda, regresando tal vez un poco con el tema de lo de la UPAD. Claro. Por ejemplo, a ver, uno puede decir o no, digamos, puede estar a favor o en contra con el tema de que sea una necesidad, pero partiendo de que fuese realmente una necesidad del Estado tener como los datos, hay formas en las que uno pueda decir o que el Estado pueda garantizarnos, digamos, a los ciudadanos y a las ciudadanas de que la información es 100% segura, de que no puede haber filtraciones de ningún tipo, o en realidad es como súper utópico. No, vamos a ver. De hecho, esto fue parte, digamos, del informe que presentó el Colegio de Abogados, donde se habla del tema UPAD, que fue un informe, digamos, que bastante bueno porque no toma posiciones partidarias, es bastante técnico. Y uno de los elementos que se toman en cuenta ahí es que el Estado tiene la necesidad de recopilar datos personales de los costarricenses. Hay una norma, que es el artículo 14 de la ley 8968, es que es la ley de protección de datos de nuestro país, donde indica que para que se transfieran datos de un responsable, digamos el Ministerio de Trabajo, que era el ejemplo que ponía ahora con la Contraloría, para que se pasen a la Contraloría se requiere el consentimiento del usuario o una ley que lo permita. La ley de la Contraloría dice que le tienen que dar toda información, salvo ciertas salvedades por ley, el artículo 14 del 8968. Entonces, cuando tenemos una norma que nos protege que el Estado se transfiera datos,
de alguna forma estamos protegiendo que no se dé la centralización de los datos. ¿Y qué es eso? La centralización de los datos es tener toda la información de un ciudadano en un solo lugar donde puede ser robado, donde puede facilitarle que el gobierno lo puede espiar a usted porque sabe toda su vida. Entonces, si el gobierno hubiese querido cumplir las mejores prácticas para el tratamiento de datos estadísticos, hubiese podido pedir a todos los ministerios del país datos estadísticos en los temas que le interesan. Quiere decir que podrían haber pequeñas SUPATs por todo el país si realizaran datos estadísticos. Pero cuando el gobierno lo que está pidiendo es datos, inclusive confidenciales, sin limitarlos a nada, para centralizarlos, a mí me genera un miedo porque me dicen es un gobierno que está solicitando información confidencial que por ley está protegida como dato sensible cuando tiene que ver con lo socioeconómico o cuando tiene que ver con datos de salud, para concentrarlo y utilizarlo con fines estadísticos. Es que, por otro lado, digamos, en el Colegio de Abogados hicimos un evento donde hablamos de EDUS y las capacidades que tiene EDUS de utilizar datos estadísticos, como pueden ser, por ejemplo, que usted me diga, Paula, es que tengo una enfermedad y ocupo ir a emergencias, ¿qué día y a qué hora voy? Y que ellos tienen un histórico y le pueden decir, vea, de acuerdo al histórico, sería mejor que usted vaya a esta o esta hora, porque si va 2 horas antes, pasa a durar lo mismo. Y usted dice, no, mejor me espero, me quedo aquí bien comodita, ok. Eso es una buena utilización de un dato y vea que estamos tomando en cuenta inclusive datos sensibles que son de salud, pero con fines estadísticos. Entonces, si el gobierno hubiese pedido, deme una estadística de todas las personas que han tenido tal enfermedad, perfecto. Dígamelo por edades, genial. Dígame por provincias, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando me dice, deme los datos de todas esas personas? Ah, ok. Y ahora los voy a vincular con los datos de las personas que han cometido ciertas faltas. Ah, y ahora con los datos de las personas que han cometido ciertos delitos. Y ahora de tal forma que pueden tener tal información que, como lo decía don Oscar en un momento, puede utilizarse inclusive en un debido momento con un crecimiento de la inteligencia artificial, un análisis de datos que podría saber tanto del individuo que también podría utilizarse para manipulación específica, precisa, de grupos con fines electorales. O para las estafas informáticas, ¿por qué no? Vemos que nos llaman y tienen mucha información de nosotros, nadie sabe nada, se descartan que sean empleados de los bancos, pero literalmente tienen toda la información de nosotros. Usted dice, ¿cómo unos delincuentes en la cárcel tienen tanta información? Y eso yo lo he dicho públicamente, cuando dicen, es que los hemos detenido, les hemos quitado los teléfonos, vamos a hacer los bloqueos de la señal en las cárceles y uno, ¿realmente creen que con eso van a detener algo que no requiere estar en la cárcel para operar? Que más bien... Hay un detalle que yo quería comentar, y es que precisamente la Ley de Protección de Datos Personales establece un instituto protector, vigilante, la PRODAT. Pareciera que es un fracaso. Yo creo que fracaso sería ponerle un término bonito. Es vergonzoso. Es, digamos, que una agencia que da vergüenza a nivel internacional y es así de hace bastantes años. Yo me acuerdo de un evento que hicieron hace como 3 años, donde inclusive permitían que un alcalde dijera que iba a poner estos programas de vigilancia con cámaras con inteligencia artificial para reconocer las caras de las personas, con reconocimiento placas para saber qué carros ingresaban a un cantón, y esto para proteger la seguridad. De hecho, para mí fue tanta la sorpresa que un evento internacional que hicieron en Costa Rica para hablar de la protección de los datos, la Agencia de Protección de Datos, que era la organizadora, le diera la tarima a una persona que prácticamente nos ponía al mismo nivel de China. Entonces, cuando usted ve que una agencia opera así y después ve que cuando pasa lo de UPAD dice que no hay nada ilegal, pero que, ojo,
en este momento, cuando le entrevistan para decir de la Contraloría, porque es para defender al gobierno, dice que sí, que efectivamente se requiere el consentimiento de una ley, usted dice, o ya aprendieron o es porque le conviene al gobierno. Entonces es vergonzoso. Y cuando usted ve, digamos, que la comparecencia de la directora de la PROJAV ante la Asamblea Legislativa, creo que un estudiante de Derecho hubiera hecho mejor trabajo defendiendo sobre temas de protección de datos que lo que hizo la directora de la PROJAV. Entonces, estamos solos, como ciudadanos estamos desprotegidos totalmente. No, e imagínese que cuando usted pone una denuncia por una infracción a la ley de protección de datos, no es que van a responder rapidito. No. Si usted quiere que tenga éxito su denuncia, vaya a la sala constitucional, porque no le están resolviendo en ley, a ver si acaso tiene la posibilidad que le resuelvan algo. Entonces, tenemos una agencia que está ahí para hacer campañitas, para hacer campañas de capacitación y hacer que existen para decir que el gobierno de Costa Rica, digamos que es respetuosa del derecho de autodeterminación informativa. Entonces, ¿cuánto es el presupuesto para la operación de la PROJAV anualmente? ¿Tiene el dato? No tengo el dato, pero le puedo decir que ellos también se financian o deberían financiarse de las multas que pueden poner, que en el caso de UPAD serían millonarias y no están ejerciendo la investigación. Entonces, como no trabajan, tampoco tienen dinero. Entonces, es vergonzoso por donde lo vea. Y por un lado estamos viendo que hoy se discutía sobre si la defensora de los habitantes se queda en el marco de lo que pasó con UPAD, y no hay nada más irrelevante que el papel de la defensora de los habitantes en UPAD, porque quien debe hacer esa investigación es la PROJAV y nadie le está diciendo, hey, ¿qué está haciendo usted? Entonces, la defensora pasó de investigadora a investigada y casi destituida. Correcto. José Aladid, Paula, nos estamos acercando al final del programa. Esto se va volando. Siempre nos pasa. Pero tenemos una pregunta en redes sociales, entonces no sé si podemos... Adelante. La pregunta dice, ¿cómo se protege los datos y las tendencias para evitar que el gobierno en el poder no se aproveche de la utilización de los datos personales para mantenerse en el poder? Es decir, ¿cómo no afectar a la democracia? ¿Existe alguna protección por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo? ¿Qué pregunta? Porque técnicamente la ley de nosotros sí da cierto marco de protección para que el gobierno pueda recopilar datos, para que el gobierno no tenga que estar pidiendo permiso cada vez que recopila sus datos, porque tiene un artículo que le permite limitar el ejercicio del derecho de autodeterminación informativa, pero tiene que ser algo justo, legal. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una agencia de protección de datos, que es la que tiene que fiscalizar al gobierno, pero que es un puesto que puede ser removido en cualquier momento por ser de confianza, realmente es pedirle mucho a una directora o a un director que sean valientes y traten de fiscalizar porque pierden su trabajo. Entonces, qué complicado porque no les estamos dando las herramientas en ese sentido para que operen, pero por otro lado lo sabemos y no hacemos mucho. El país sí debe avanzar en una reforma integral de la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, en muchos elementos va a ser muy similar. Hay que hay que aclarar todavía más lo que tiene que ver con las transferencias de datos. Hay transferencias entre el Estado que son necesarias. Hay que discutir, como lo dijo don Carlos, que nos hace la pregunta, en el Tribunal Supremo de Elecciones, qué información debería ser pública, porque yo me pregunto, ¿es realmente de interés público toda la información que está en el Tribunal Supremo de Elecciones en el registro civil? Me pregunto, ¿es necesaria que esté para que cualquiera la vea para vinear, que al final es para lo que se utiliza? Entonces, hay discusiones muy importantes que se deben dar en este país en protección de datos, pero son tan fuertes y nos van a cambiar la vida de una forma tan importante que hay que ver si el país tiene la madurez para lo que es una discusión de una ley de protección de datos que involucra desde que si usted tiene derecho
a que se le presente el nombre de la persona que lo está llamando cuando lo está llamando, por ejemplo, un identificador de llamadas que en vez de salir el teléfono le salga el propietario de la línea, a mí me parece que eso es algo básico. Si usted me está llamando, yo debería tener acceso a saber quién me está llamando. Pero por otro lado, eso es indicar que este dato va a tener un alcance mayor y no va a ser protegido hasta cierto punto. Que si usted se ha casado 1000 veces, que una vez tuve una persona que me dijo, yo me he casado 7 veces y no quiero que se vea, tal vez que esté divorciado sí, pero no que me he casado 1000 veces. Y bueno, finalmente él dice, es que ya cuando consigo pareja, ven que me he casado 10 veces y no, ya no tengo, pierdo competitividad. Entonces, pregunta. Sí, Adalid. No, la pregunta es, ¿realmente ese dato es de interés público para que esté disponible en Internet sin ni siquiera tener la posibilidad de tener acceso a una bitácora para ver quién lo ha consultado? Es una gran pregunta. Vamos a ver, para finalizar, ¿cuánto nos queda, Paula? Nos quedan 3 minutos. Para finalizar, cibercampañas secuestrando elecciones. Pareciera más que nunca, después de toda esta intervención tan valiosa de Adalid, que efectivamente secuestran los resultados electorales. Y secuestran nuestra vida también, pero específicamente los resultados electorales. Bueno, pues creo que nos vamos despidiendo, agradecerle. Paula, es necesario, no sé qué te parece, volver a invitar a Adalid en algún momento. Totalmente, creo que todavía queda mucho por abordar y es un tema que realmente es como de interés y es súper importante para que, o sea, que realmente sea como esta difusión sobre la información, porque por lo menos yo, digamos, que pertenezco como a esa población, es que he votado 4 veces, 2 en nacionales y 2 en municipales, o sea, de verdad, no sé, ya estás con unas ganas de llegar y apagar todos los aparatos electrónicos y ver cómo desaparezco redes sociales, pero igual inclusive, bueno, yo lo he intentado, ¿no? Como cerrar redes sociales y cerrarlas es dificilísimo. Entonces uno dice, uno se metió en esto y ya hasta cerrarlas cuesta un montón, ¿verdad? Porque usted lo vuelve a buscar y sigue apareciendo. Entonces creo que realmente es un tema que da para mucho, tal vez como tiene muchísimos enfoques, entonces también como para ahí comprometer a Adalid para que venga una segunda vez o hasta tercera. Claro. No, y es que Adalid tiene un currículum impresionante en todos esos temas. Un día lo vamos a invitar para hablar de fraudes digitales. Claro, ese es un tema que al público le va a interesar muchísimo también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.